Nos vamos a leer esta tarde Ruth capítulo 1 y vamos solo a leer hoy los versículos del 19 al final, al 22. Dice así: anduvieron pues ellas dos, y sabemos que son Noemí y Ruth, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a verte a ti. Señor, enséñanos, abre nuestros corazones para que recibamos tu palabra con mansedumbre, Señor, y estemos dispuestos a seguirte más cerca y conocerte más, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en estas palabras, en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Me gustaría que volvieras en tu memoria 10 años para atrás, ¿vale? Algunos de vosotros erais muy pequeñas, otras no tan pequeñas. El año 2011, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Y sobre todo, ¿cuáles eran tus planes hace 10 años? ¿Cuáles eran tus sueños hace 10 años? Quizá pensabas, bueno, quiero una vida tranquila, después de todo lo que he luchado, quiero una vida un poco más estable, o voy a tener una carrera, voy a buscar un trabajo bien, o me quiero casar, quiero tener una familia. ¿Qué eran tus planes hace esos 10 años? Yo no sé, ahora 10 años después, si puedes decir que tus sueños se han cumplido o no. Quizá algunas cosas sí, gracias a Dios, pero quizá la verdad que hoy miras tu vida y dices: todo lo que yo había planeado no ha salido como yo pensaba. Mis sueños están allí sin cumplir todavía. El deseo que tenía en mi corazón, ese deseo tan fuerte que yo tenía en mi corazón, sigue allí igual, y más doloroso porque parece que no va a cumplirse nunca. Y cuando examinas y miras en esos 10 años, quizá ves tus sueños rotos, a lo mejor ves incluso un cuerpo roto por la enfermedad, o incluso una familia rota. Y dices: ¿dónde está todo lo que yo me imaginaba que iba a tener? No pensaba, Señor, que iba a salir todo así. Señor, me has traído hasta aquí, he llegado hasta aquí por ti, pero me siento vacía. Pues eso es exactamente cómo se sentía Noemí cuando llega a su pueblo, a su tierra, en estos últimos versículos que hemos leído. O sea, se sentía exactamente igual. Ha vuelto a Belén, han pasado 10 años, pero nada ha salido como ella ha planeado. Y vamos hoy a ver esta parte del capítulo 1. Vamos a ver que sí que hay esperanza para la persona que se siente vacía, la persona que todos sus sueños, está ahora mirando todos sus sueños hechos pedazos delante de ella, pero podemos decir, por la gracia de Dios, que hay esperanza en el Señor. Sí hay esperanza. Dios está en control y en Él podemos confiar porque Él es el que nos da esperanza. Entonces vamos a acompañar a Noemí en su llegada aquí a Belén.
En un sentido es la misma que salió hacía 10 años, pero en otro sentido no es nada la misma persona. Salió con mucha ilusión y vuelve con la desilusión de ser pobre, de ser viuda, y ella misma se describe como vacía. No está sola del todo y ella no reconoce que no puede estar vacía del todo porque lleva con ella a su nuera Ruth y para ella es y va a ser en el futuro una gran bendición. Y como dice en el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y yo me imagino ese viaje, como hablamos en otro estudio, era un viaje largo. Seguramente entre 7 y 10 días tardarían de ir de un sitio a otro. Un terreno difícil, de montañas, de cruzar el río Jordán. Realmente desde Moab hasta Belén era casi todo cuesta arriba, unos 600 metros de diferencia de altitud. Entonces era un camino bastante difícil, pero bueno, la una hacía compañía a la otra, y yo me puedo imaginar a Ruth en esos momentos cogiendo la oportunidad de preguntar a Noemí cómo sería su nueva casa, cómo sería el pueblo de Judá, cómo sería Belén, los vecinos, pero más que nada, cómo sería la fe que ella ha abrazado. Es casi como si una hermana mayor está dando un discipulado a un recién convertido. Es muy bonito eso. Ahora, ya que han llegado a Belén, vamos a ver en primer lugar esta mujer, una mujer que ha sufrido mucho. Por supuesto, Noemí. Dicen la gente, ¿no es esta Noemí? O sea, su sufrimiento, todo su dolor se puede ver en el cambio que la gente ve en ella. No solo ha cambiado su país de residencia, ha cambiado también su situación económica, su estado civil, ya no es casada, es viuda, y por supuesto todo esto se refleja en su apariencia, tanto que la gente no la reconoce o casi no la reconocen. Ella misma dice que está vacía. Por supuesto, ha cambiado. ¿Tú te has mirado alguna vez una foto de ti hace 10 años? Sabes que ahora los teléfonos mismos a veces nos recuerdan, o las redes sociales nos dicen, hace 2 años estabas haciendo esto, y cuando ves una foto de hace 10 años, pues mi primera reacción es, qué delgada que estaba, o qué pelos que llevaba, yo qué sé. Pero cualquiera que sea nuestra reacción, notamos un cambio enorme. Algunos de vosotros erais bebés casi, ¿no? Tengo una amiga, una hermana mayor en la iglesia de mi madre, en Irlanda del Norte, que cada vez que voy allí dice, ay, me alegro de verte, Joy, es que siempre sigues igual, nunca cambias. Yo me río y me encanta que me lo diga, pero yo sé que no tiene razón. Ella no ve los kilos de más, ella no ve las arrugas, ni ve tampoco las canas que intento tapar, ¿no? Me lo dice porque me quiere, supongo, pero no tiene razón. Yo sé que he cambiado mucho. A lo mejor este verano cuando me vea habrá cambiado de opinión. Pero de todas formas los años mandan cambios en nuestra vida y sobre todo en nuestro físico. Y el sufrimiento más todavía. Y a Noemí no solo los años, sino todo lo que sufrió durante ese tiempo le había pasado una factura bien grande, tanto que la gente se extraña de cuando la ven. Se notaba en su apariencia, se notaba en su porte, se notaba en su hablar este cambio. Y por supuesto, la gente alrededor tenía curiosidad. Aquí llegan estas dos mujeres, no saben exactamente quiénes son, parecen, pero no saben. Y sabemos que Belén no era una ciudad muy grande,
sabes que como es en los pueblos, que todo el mundo se conocen. Y entonces, seguramente Noemí y su familia era una familia bastante conocida en Belén. Entonces ahora llegan y es como una sensación grande en el pueblo. Ha llegado Noemí o será Noemí. Es como el tema del último cotilleo, ¿no?, del pueblo, es Noemí y Ruth, las recién llegadas. Es curioso la palabra decían. A ver, en el final del 19 dice, dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, o sea, causaron bastante revuelo. Y decían, no es esta Noemí, la palabra decían es muy interesante porque en el hebreo eso denota que es femenino. O sea, nosotros no sabemos con la misma palabra decían, en castellano tendríamos que decir ellas decían, pero en hebreo eso ya dice que es femenino. Por lo tanto, ¿quiénes estaban hablando? Pues las mujeres, ¿no? Claro, las mujeres nos queremos siempre enterar, queremos ser las primeras en saber las noticias nuevas. Y estas, claro, ellas no tenían Facebook, ellas no han podido seguir los movimientos de su amiga Noemí mientras ha estado en Moab. Y ahora, de golpe, aparece Noemí y 10 años ha hecho mucho cambio y están allí con muchas conversaciones y el centro de la conversación siempre es Noemí. Me las puedo imaginar. ¿Será Noemí? Pero se parece, pero yo no sé si es. ¿Tú te acuerdas de Noemí? La que se fue, ¿te acuerdas? La de Elimelech, la que tenía los 2 nenes, ¿no te acuerdas? Ah, claro, ¿qué me dices? Claro, será ella. Anda, que no le habrá ido muy bien, que ha vuelto. Ah, sí, claro, ella a lo mejor era un poco subidita para nosotros aquí. Aquí esto no era suficiente para ella, se tenía que ir a por una vida más digna, ¿no? Y no tenía familia, no tenía chicos. ¿Y dónde están? Y esa chica que está allí, ¿quién es? Que no tiene pinta de judía. Esa chica, que yo sepa, es de fuera. Claro que es de fuera, que se le nota una legua que es de fuera. ¿Y qué hace Noemí trayendo a esta chica? Que será moabita, la habrá traído de allí. Anda, pero qué estropeada que está Noemí, que me da pena verla, qué cara que tiene, ay, lo que habrá sufrido. Y Dios castiga, pero no con palos. Y bueno, podemos seguir. Esto es mi imaginación, pero la Biblia dice que preguntaban y decían, y yo sé que muchas veces, y sobre todo las mujeres, tenemos la mala costumbre de dejar que la curiosidad genera cotilleo y genera chismorreo, ¿no? Gracias a Dios habría mujeres allí que ayudaban a Noemí y a Ruth, que estarían dándoles la bienvenida, les habrán echado de menos y seguramente les habría ayudado a acomodarse otra vez a Belén y a su nueva casa. Pero yo me pregunto, ¿qué es nuestra reacción cuando vemos una persona que está sufriendo o que ha sufrido quizá por sus malas decisiones y está en una situación difícil por su mismo pecado? Y nosotros a lo mejor no se lo decimos o no lo decimos a nadie, pero pensamos en nosotros, anda que se lo ha buscado. Lo que siembras, segarás. Si pensamos cosas así y queremos dar nuestra opinión tan justa y tan santa, cuando debemos realmente dejar esas cosas al Señor y saber que Dios es el que está obrando en esa vida para hacer su voluntad. No es tan importante dar nuestra opinión sobre una situación así o ser la primera en tener la noticia. Lo más importante es ser la primera en ir a ayudar a la persona y ayudar a hacer la voluntad del Señor, porque las personas que ayudaron a Noemí y a Ruth fueron parte del plan de Dios para
para esta historia tan increíble que sucede en el libro de Ruth. Así que dejemos el chismorreo, dejemos de dar nuestra opinión y ayudemos a otras personas a estar más cerca del Señor. Nunca sabemos lo que está haciendo el Señor en una vida y el Señor quiere que nosotros estemos allí para ayudar. Todas tomamos malas decisiones, todas sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones, entonces debemos de pedir la gracia del Señor y misericordia para nosotros y para otras personas. Pero bueno, en medio de toda esta curiosidad de las vecinas, Noemí usa esa curiosidad y esos momentos para realmente testificar, confesar lo que le ha pasado. Dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Ella ha pasado por la aflicción y la aflicción es una copa muy amarga de tragar. Sin embargo, no tiene miedo de decirlo a la gente que ha tenido una vida muy amargada. No intenta fingir que todo está bien. Y tampoco cuenta las maravillas de Moab, lo bien que lo ha pasado allí. Pero que no podía fingir porque por toda su cara y por todo ella está escrito el mensaje del dolor que está pasando. Y ella dice, por eso dice, no me llaméis Mara, no me llaméis Noemí. Noemí significa placentera. Entonces, yo no puedo llamarme así porque mi vida ahora mismo no es nada placentera. Mi vida es amarga. Llámame Mara. Y no te creas, para decir eso a sus vecinas que le conocían de toda la vida es bastante humillante, ¿verdad? Volver allí después del tiempo ese y confesar que no me ha ido bien. Me fui llena, dice, o sea, ahora estoy vacía, mis planes no han funcionado. Y dice, yo me fui llena. Y me parece que es como si estuviera diciendo, cuando yo hacía mi voluntad, yo me fui llena. Yo pensaba que yo estaba llena. Y yo me iba a Moab, yo tenía muchos planes. Yo me iba a Moab a llenarme aún más. Pero hasta que el Señor tocó mi vida, donde dice, Jehová me ha traído vacía. Cuando yo dejé al Señor que obrara en mi vida, entonces Él tenía que despojarme de todo eso que yo pensaba que me llenaba, para volver a traerme a sus pies. Y reconoce que es Dios que le ha traído. Y ese es el segundo punto, un Dios que es soberano. Noemí cree en un Dios soberano en su vida. En el versículo 20 y 21 nombra 2 veces, llama a Dios por el nombre de Todopoderoso. O sea, es el omnipotente, el que reina en todo el mundo, el que dirige todos los asuntos de nuestra vida. Este es el Dios todopoderoso de que habla Noemí aquí. Y también habla de Jehová, o sea, el Señor, su Señor. No tiene duda de que la mano soberana de Dios en su vida está allí, está obrando. Incluso reconoce la disciplina del Señor en su vida, cuando dice que el Todopoderoso ha testificado contra mí. Esto es como en un juicio cuando uno habla del crimen de otro, pues Dios ha sacado sus pecados, Dios ha traído sus pecados delante de ella, eso es lo que está diciendo. Y si te fijas, no discute con Dios, no dice que no lo merece, no dice ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo yo que perder mi marido, perder mis 2 hijos? ¿Por qué me ha pasado? No me merezco esto, Señor. No discute con el Señor. Cree en un Dios soberano, pero en este momento el dolor que ella tenía, el dolor que estaba presente en cada fibra de su ser y su sufrimiento ha sido duro. Acordaros que había perdido su marido y sus 2 hijos. Y está tan dolida que parece que
sí que ve la soberanía de Dios, pero no ve el propósito misericordioso y amoroso de Dios en su vida. ¿Os acordáis de José en el Antiguo Testamento, en Génesis, que dijo, después de estar maltratados por sus hermanos y haber pasado mucho tiempo en la cárcel, él pudo decir a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien. Y él podía ver, incluso en lo malo, él podía ver que Dios estaba obrando para bien. Parece que Noemí no ve eso todavía. Ahora, es muy fácil para mí decir, ella no ve eso porque yo no he pasado por su sufrimiento. Yo no he perdido mi marido, mis hijos. Pero tantas veces en el dolor nos ciega a muchas cosas. Estaba leyendo hace poco el testimonio de una hermana que había perdido a su hijo adolescente y decía algo parecido, que era muy difícil para ella ver el amor de Dios hacia ella en esa situación. Y eso es lo que le pasa aquí a Noemí. Está pasando por el sufrimiento y es muy difícil reconciliar la soberanía de Dios con su amor y su misericordia. Y ella, aunque se ha humillado bajo la mano de Dios, no ha descansado del todo en la fidelidad del Señor, la fidelidad de Jehová, que es el que ha prometido nunca abandonar a su pueblo, nunca desamparar a su pueblo. Es como si ella está viendo, como si Noemí estuviera viendo la parte de atrás del tapiz de su vida, ¿no? Un tapiz tiene la parte de atrás, ¿qué hay? Pues es fea, está lleno de un montón, cientos de hilos, y cuando lo miras solo ves un enredo de hilos que no tienen ni ton ni son. Y sin embargo, un día Dios va a revelar ese tapiz a Noemí y ella verá lo que Dios estaba haciendo. Que cada hilo de esos que desde atrás parece un lío, pero cada hilo realmente es un hilo que forma parte de la belleza del tapiz por el otro lado. Y un día Dios lo revelará. Y también en nuestras vidas es lo mismo. El propósito de Dios siempre es para nuestro bien. Y un día, cuando veamos el cuadro perfecto, sabremos lo que Dios ha hecho. A lo mejor nunca sabremos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas aquí en esta tierra, pero un día sí que lo veremos. Y como dice el himno, diremos con los ángeles, Cristo mi camino guió. Cristo es el que hizo ese cuadro tan precioso de mi vida, aunque yo solo veo el enredo de detrás. Así que confiemos en un Dios que no solo es soberano, sino que también es misericordioso y es amor. Y eso nos lleva al tercer punto, que es una esperanza que es segura, porque en ese Dios hay esperanza. Y la esperanza viene en esas palabras al final del capítulo, que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios en su providencia y en su misericordia hacía que coincidiera la llegada de Noemí y Ruth con la siega de la cebada. Y piensas, ¿qué tiene eso que ver? Pues claro, ¿os acordáis de que Belén significaba casa de pan y que no había pan, se había ido a Moab y luego Dios les había bendecido y les había vuelto a dar pan? Y ahora están a punto de cosechar la cebada. Va a haber pan, va a haber abundancia de pan. Y es un detalle es casi como un regalo que Dios da a Noemí para que viera con sus ojos que Él va a proveer para ella. Y podemos decirle, Noemí, sí que hay esperanza. Después de todo lo que has pasado, hay razón incluso para regocijarte, para estar contenta porque hay esperanza. Y esas 8 palabras es que a veces podemos casi saltarlas porque vienen justo al final del capítulo
con las ganas a lo mejor de ver lo que pasa en el capítulo 2, pues no le prestamos mucha atención. Y sin embargo, Dios las ha puesto allí por una razón y por un propósito, y nos enseña algo muy precioso. Nos enseña que Dios provee para sus hijos. El hijo pródigo, ¿os acordáis del hijo pródigo? Él, cuando estaba en el país lejano, pensaba, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y cuando llegó a la casa de su padre, no solo encontró abundancia de pan, pero encontró un banquete. Su padre había puesto un banquete para su llegada. Y aquí Dios tiene planeada una cosecha de cebada para la llegada de su hija pródiga, podríamos decir, a Belén. Pero tiene una enseñanza incluso mucho más bonita, una enseñanza de la provisión espiritual que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Y esa provisión es lo que nos da verdadera esperanza. Me ha sido una bendición estudiar esto. Resulta que la temporada de la siega de la cebada marcaba dos fiestas judías, dos fiestas muy importantes. Y la verdad es que no había estudiado yo mucho de las fiestas judías hasta aquí. Las dos fiestas son la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias, ¿vale? Entonces era esta época, la siega y la cebada marcaban esas dos fiestas. Sabemos un poco más de la fiesta de la Pascua, que era para conmemorar la noche que Dios libró a su pueblo de Egipto. ¿Os acordáis de esa historia? Cuando cada primogénito tenía que estar refugiado en su casa bajo la protección de la sangre del cordero que ponían en los dinteles y los postes de la casa. Y luego cuando pasaba el ángel de la muerte, esa persona, ese chico, estaba a salvo de la ira de Dios, porque venía a castigar. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, empezó a celebrar la fiesta de la Pascua para conmemorar, acordarse de esa obra de Dios tan grande. Pero también, justo después de la Pascua, unos días después, venía la fiesta de las primicias. Podéis leer en Levítico 23 sobre esa fiesta. Y resulta que eso era al principio de la cosecha. Y en ese momento, una gavilla de las primeras, y la cebada era la primera cosecha del año. Luego venía los olivos, las uvas, el trigo, pero la cebada era la primera. Entonces cogían una gavilla y la llevaban al tabernáculo, y allí el sacerdote lo que hacía era mecía la gavilla delante de Dios, delante del Señor. Y eso pone en Levítico 23 que era para ser aceptos. Estaban como reconociendo la provisión de Dios y dando gracias por una cosecha que aún no habían recogido, pero estaba por venir, ¿vale? Y cuando pensé en eso, pues es una bendición pensar esto, porque Cristo es el cumplimiento de estas dos fiestas, tanto la Pascua como las primicias. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sabemos que el Cordero de Dios fue ofrecido por nosotros, quita nuestro pecado, nos cubre como cubría la sangre a los primogénitos, nos cubre de la ira de Dios, nos redime de la esclavitud del pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, pero también Cristo es nuestras primicias. En 1 Corintios 15, versículo 20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicios de los que durmieron es hecho. Ese capítulo 1 de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. Y está diciendo
que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los que creen en Él. Y Jesús mismo lo dijo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, Cristo es el que representa todo lo que vendrá después. Él, como nuestro gran sumo sacerdote, en su resurrección, como si estuviera meciendo la gavilla de las primicias delante de Dios, diciendo: voy a traer muchos hijos a la gloria, va a haber cosecha, y ese es como el sello de todo lo que va a haber después, que mis hijos, los que creen en mí, también van a resucitar. Y esa cosecha final vendrá cuando Cristo venga y cuando de todas las esquinas, de todos los campos de este mundo, Cristo recoge sus gavillas, que son sus hijos, y los llevará a su granero. Eso es una bendición, una maravilla. Cristo nuestra Pascua y Cristo nuestras primicias. Ahora, estas dos fiestas, estoy pensando esto, que esas serían las primeras fiestas judías que celebrarían Ruth y Noemí al llegar otra vez a su pueblo. Y yo, que me gusta imaginar, quiero pensar que cuando Noemí veía al sacerdote con la gavilla de los primeros frutos de las primicias, dando gracias a Dios por su provisión, por la cosecha que habían de recoger, yo quiero creer que su corazón sentía esa esperanza de que el Todopoderoso, que la había traído hasta aquí, que había hecho todo lo que había hecho, aunque ella se sentía vacía en ese momento, que el Todopoderoso iba a llenar esas manos que ella dicen que están vacías, que iba a llenar sus manos otra vez. Y sabes que quisiera poder decirle a Noemí: tú crees, Noemí, que tus manos están vacías, pero no sabes lo que está obrando Dios en tu vida, aun cuando tú no te das cuenta. Esas manos que hoy están vacías, dentro de unos años, ¿qué van a estar haciendo? Pues van a estar cogiendo un bebé. Sabemos ya el final de la historia, ¿no? El Señor te va a dar un hijo. A través de Ruth vais a tener un bebé, un hijo varón. Y a través de él va a nacer el mismo Mesías, el que va a ser el cumplimiento de esta fiesta de la Pascua, de la otra fiesta de las primicias. Cristo es el que lo va a cumplir todo. Noemí, esa es tu esperanza, esa tiene que ser tu esperanza. Y hermana, aquí me lo digo a mí misma, esa es la esperanza que tenemos nosotras. Hay provisión para nosotros, por supuesto, pero mucho más que provisión material, hay provisión espiritual. A través de la muerte de Cristo, que lo que representaba la Pascua, y a través de la resurrección de Cristo, lo que le representaba las primicias, hay esperanza. Y no es una esperanza como tiene el mundo. Si lees 1 Corintios 15, sabes que nuestra esperanza es una esperanza bien fundada, segura, porque está sellado por la resurrección del Señor Jesús. Y justo antes de terminar, ese último versículo, hay un detalle que creo que tiene razón de estar allí. 2 veces en el último versículo menciona Moab. Dice que Ruth la Moabita, llama a Ruth la Moabita, y también dicen que volvió Noemí de los campos de Moab. Y yo creo que es a propósito para mostrar la misericordia y la gracia de Dios. Dios se especializa en los casos difíciles. Esa es nuestra esperanza. Ruth era moabita, venía de un país lejano, incluso se había hecho miembro de esa familia por el pecado de su marido de casarse con ella realmente. Y sin embargo Dios la toma y la hace la bisabuela del rey David,
y la hace incluso un eslabón en la genealogía de Jesucristo. O sea, si eso no es misericordia, si eso no es gracia, no hay gracia. Hay esperanza para las Ruths y hay esperanza para las Noemís que han estado fuera, lejos de su padre, de la casa de su padre, y han estado en Moab. Hizo que Noemí fuera copartícipe de toda esta bendición, y esa es la gracia del Señor. Esa es la esperanza. Por muy negra que haya sido nuestro pasado, por muy lejos que hayamos ido del Señor, a través de Cristo podemos saber que tenemos un futuro seguro en Él, una esperanza de verdad segura, que habrá una cosecha, porque Cristo es nuestras primicias. Y como Él dijo, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esa es nuestra esperanza, y yo espero que todo el mundo que esté aquí en esta tarde puede decir eso, que es su esperanza, y que confiemos en ese Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la esperanza que tú has dado en tu palabra. Gracias porque tú has cumplido todo. Y por tu muerte y tu resurrección nosotros tenemos no solo paz con Dios, pero esperanza, Señor, para el futuro, saber que un día vamos a verte y vamos a estar en tu presencia. Bendice, Señor, a mis hermanas, obra en nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a recibir esa palabra con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.